Hola, hoy vamos a hablar de la coenzima Q10, esa molécula, esa sustancia tan útil que con la edad vamos perdiendo. Vamos a ver que es una fuente de energía fundamental. Vamos a ver que es un potente antioxidante. Para la piel, por ejemplo, es muy útil. Vamos a ver que es muy útil para cuidar nuestro corazón. Se tratan enfermedades neurodegenerativas con ella. Por ejemplo, Parkinson. También es muy útil en tratamientos con cáncer con quimioterapia, por ejemplo. Es una fuente de energía fundamental para el rendimiento muscular, también es muy útil. Y con la edad, esta molécula, esta sustancia se va perdiendo. Así que no os perdáis el vídeo, es muy interesante. Vamos a ver 20 beneficios, 20 propiedades de la coenzima Q10. Soy Ángel Elipe, tu salud me importa y empezamos. A ver, empezamos explicando qué es la coenzima Q10. Actúa como si fuera una vitamina. Realmente no está clasificada como vitaminas, pero bueno, actúa como una vitamina. Es un compuesto, es una sustancia que se produce de forma natural, en el organismo la producimos. Lo que pasa que a veces las cantidades se quedan cortas y con la edad la producción va disminuyendo, entonces necesitaríamos un suplemento de coenzima Q10 para cumplir todas las funciones que tiene, que ahora las veremos. Bien, ¿qué es una coenzima? Porque coenzimas hay muchas. Está la coenzima Q10 y hay muchas más coenzimas en el cuerpo. ¿Qué hace una coenzima? Una coenzima es una sustancia que activa a una enzima. Y las enzimas son sustancias que hacen reacciones químicas, que producen reacciones químicas que necesitamos en nuestro organismo. Pues esto es lo que hacen las coenzimas. Concretamente, ahora lo veremos, la coenzima Q10 produce energía, entre otras cosas. Entonces, activa a enzimas que producen, como consecuencia, energía. Producen reacciones y como consecuencia se produce energía. La energía en el cuerpo se produce en forma de una molécula que se llama ATP. Pues esto es lo que hace la coenzima Q10 principalmente. Bien, ya sabemos qué significa la palabra coenzima. ¿Y por qué Q10? Pues bueno, eso se refiere a la composición química de la molécula. Si queréis saberlo, pues bueno, es un anillo de una quinona, que se llama así, por eso lo de la Q. Y luego el 10 se refiere a que en ese anillo, en esa molécula, hay 10 unidades laterales de isopreno. Pues eso, se llama coenzima, que es una sustancia que activa enzimas, que estas enzimas hacen reacciones en el cuerpo, en concreto para producir energía, y luego del Q10, pues bueno, se refiere a la composición química. Es por curiosidad, para que lo sepáis, ¿ok? Bien, ahora nos vamos a centrar en estas 20 propiedades, en estos 20 beneficios. Luego hablaremos de efectos secundarios, interacciones con fármacos y sobre todo luego hablaremos de qué alimentos tienen esta coenzima o qué alimentos ayudan a producir esta coenzima Q10. Bien, primera propiedad, primer beneficio, obtención de energía. Las células, todas las células del organismo, entre otras cosas, utilizan la coenzima Q10. ¿Para qué? Para producir energía a partir de hidratos de carbono y grasa. ¿Y cómo la producen? Pues mediante reacciones químicas. La respiración celular se llama, que se produce en la mitocondria. Pues bueno, producen una molécula que se llama ATP. Y esta molécula es una fuente de energía, es el almacén de energía que tiene nuestro cuerpo, el ATP. Y este se produce a partir de esta coenzima Q10. Y las utilizan todas las células de nuestro organismo. Así las células pueden crecer y mantenerse sanas. Ahora después veremos en otras propiedades de la coenzima Q10 que alarga la vida de las células y de los tejidos, claro. Bien, segunda propiedad, segundo beneficio, antioxidante potente. También antiinflamatorio. Antioxidante ayuda a eliminar radicales libres. Ya sabemos que los radicales libres son muy dañinos, dañan el ADN y dañan las proteínas también. Eso quiere decir que acortan la vida de las células.
Si tenemos una sustancia como la coenzima Q10 en niveles adecuados y nos ayudan a eliminar estos radicales libres, va a hacer que la vida de estas células se alargue y nos sintamos más jóvenes. ¿Ok? Tercera propiedad, como ya hemos dicho, está en todos los tejidos del cuerpo, en algunos más y en otros menos. Entonces, unos niveles adecuados de coenzima Q10 ayuda a que estos tejidos y estos órganos se mantengan en condiciones, puesto que cuida sus células y cuida sus tejidos. ¿En qué tejidos está más concentrado y en cuáles está menos concentrado? Por ejemplo, en corazón, en hígado, en riñones y en páncreas está muy concentrado. Muy concentrado, en la cantidad de coenzima Q10 es alta. Y en los que menos concentrado está es en los pulmones. Cuarta propiedad, cuarto beneficio. Vamos a hablar concretamente de personas mayores. Bien, en personas mayores hay muchas veces falta de energía, sí, viene debido a la edad, pero muchas veces se ha visto, hay estudios que se ven que está directamente relacionado con la pérdida de coenzima Q10. Con la edad hemos dicho que va disminuyendo la síntesis en el cuerpo de coenzima Q10. Pues bien, en determinados casos, en personas mayores, se ha visto concentraciones muy bajas de coenzima Q10. Entonces es fundamental en estos casos un suplemento de coenzima Q10 porque va a ayudar a muchas cosas y entre otras cosas a producir energía. Os quiero dar un dato luego lo veremos en la alimentación, y sobre todo en personas mayores, que aunque tomemos suplementos, quiero decir, aunque tomemos alimentos que tengan coenzima Q10 o que ayuden a producir coenzima Q10, estos alimentos que tienen coenzima Q10, si están muy procesados, hace que se elimine esta coenzima Q10. Es como no tomarla. Así que cuidado con el proceso de alimentos, cuidado con pasarse en cocinar los alimentos. Bien, quinto beneficio, vamos a hablar del corazón. La coenzima Q10, entre otras cosas, estabiliza las membranas de la célula, alarga la vida de las células, produce un efecto antioxidante, ya lo hemos visto, pero también estabiliza las membranas de la célula, alarga la vida de las células. Concretamente en el corazón, que hemos dicho que está muy concentrado en coenzima Q10, es muy útil para conservar estas membranas de las células, para eliminar radicales libres, para alargar la vida de estas células y para mejorar el músculo cardíaco y por lo tanto mejorar nuestro corazón. Al final se traduce en un aumento del flujo de sangre que va al músculo cardíaco y le mejora. Además, se ha visto también que disminuye la presión arterial. Por ejemplo, en insuficiencia cardíaca congestiva es muy útil la coenzima Q10. De hecho, se hacen tratamientos con coenzima Q10 porque se han visto mucha mejora y muchos beneficios. Por ejemplo, hay estudios con 100 miligramos, estamos hablando de 100 miligramos de coenzima Q10 diarios, que hay una mejora de los síntomas en la insuficiencia cardíaca de un 80%. Estamos hablando de cifras muy altas. Y de hecho, se hacen tratamientos con coenzima Q10, entre otras cosas, en este tipo de patologías. Por ejemplo, muy útil también en pacientes que han sufrido cirugías como bypass o cirugías valvulares. La recuperación es muchísimo mayor con tratamientos con coenzima Q10. Sexto beneficio, sexta propiedad. Se ha visto en estudios que, bueno, para explicar esto, vamos a explicar que las células pasan por varias fases. Y la última fase de las células es su muerte, su destrucción. Esto lleva un proceso. La célula produce determinadas sustancias que producen la muerte celular. Bien, pues se ha visto en estudios que la coenzima Q10 elimina estas sustancias que producen esta muerte celular y mejora la calidad de las células. Su membrana elimina radicales libres, como hemos dicho. Todo este conjunto de cosas sobre las células hace que alargue la vida de las células. Séptimo beneficio, obesidad. Pues sí,
Hay estudios que indican que es útil en obesidad. Es un productor de energía y al final lo que hace es producir energía a partir de, por ejemplo, hidratos de carbono y a partir de grasas. Entonces, es útil porque aparte de obtener energía, hace que quememos estas grasas. Entonces, y de hecho se está utilizando en tratamientos de obesidad, la coenzima Q10 junto con otras cosas, pero es muy útil. Como veis, los niveles de coenzima Q10 tienen que estar en una cantidad suficiente, y a partir de cierta edad van a disminuir los niveles, tenemos que tener suplementos de coenzima Q10. Bien, en general es un buen neuroprotector, otra propiedad. Muy buen neuroprotector. Es fundamental para el funcionamiento de nuestro cerebro y para el funcionamiento de nuestras reacciones de nuestro cerebro. Es fundamental tener los niveles de coenzima Q10. Y como luego veremos en otras propiedades, es muy útil en determinado tipo de enfermedades neurodegenerativas. Por ejemplo, el Parkinson o el Huntington, por ejemplo. Muy útil en Parkinson porque se están utilizando en tratamientos, se están utilizando dosis muy altas. Ahora después lo vamos a ver. Noveno beneficio, diabetes. Diabetes, ¿por qué? Pues porque disminuye la glucosa en sangre. Pero no solo eso, disminuye los cuerpos cetónicos en sangre, tan perjudiciales en diabéticos. Así que es un tratamiento, es un suplemento muy a tener en cuenta en diabéticos. Décimo beneficio, muy importante para nuestro sistema inmunitario. Hace que las células sanguíneas involucradas en este sistema inmunitario aumente su producción y su acción. Así que, importante acción para potenciar nuestro sistema inmunológico. Bien, otro beneficio, cánceres. Se han visto varias cosas, hay estudios sobre esto. Se ha visto que en cánceres, en los tratamientos de quimioterapia, un suplemento, y aquí se dan dosis altas a veces, un suplemento de coenzima Q10 hace que disminuya los síntomas de los quimioterápicos. Estos fármacos que producen estos síntomas tan desagradables, pues bien, hace que estos síntomas sean menores, que estos efectos secundarios de los quimioterápicos sean menores. De hecho, se utiliza la coenzima Q10 en tratamientos de cánceres. Pero es que también hay estudios que se ha visto que en determinado tipo de cánceres se han visto niveles muy bajos de coenzima Q10. Así que es un buen suplemento por varias razones en cánceres. De hecho, hay otros estudios, estamos hablando de estos estudios están empezando, son estudios in vitro, pero se ha visto la reducción de tumores, determinado tipo de tumores, insisto, in vitro, de determinado tipo de tumores cancerígenos, con suplementos de coenzima Q10. Bien, 12º beneficio, 12ª propiedad. Hay estudios sobre esto también, sobre la fertilidad masculina, fertilidad en hombres. Se ha visto que aumenta el número de espermatozoides y aumenta su movilidad. Estos estudios se hacen con 300 miligramos al día durante un tratamiento de 6 semanas. Y se han visto resultados muy significativos. 13º beneficio, antienvejecimiento en tratamientos para la piel. Lo vais a ver en mascarillas, en cremas que tienen coenzima Q10. Ya hemos dicho que es antioxidante, cuida las células, cuida las membranas de las células. Por eso, por esas propiedades, es muy útil en tratamientos de belleza para la piel. Aporta energía a la piel. Esta piel con más energía produce un cutis más radiante. Aumenta la vida de las células y protege su membrana, como hemos dicho. Favorece la producción de colágeno, por ejemplo, que al final se traduce en que reduce la formación de arrugas y la formación de líneas de expresión.
¿Mm? 14º beneficio, colesterol. Hay estudios que demuestran que la coenzima Q10 reduce los niveles de LDL, que son las lipoproteínas de baja densidad, el famoso colesterol malo. Importante, como veis, tener unos niveles adecuados de coenzima Q10. 15º beneficio. Vamos a hablar aquí del Parkinson. Bueno, Parkinson y también otras enfermedades neurodegenerativas como Huntington, pero bueno, principalmente en Parkinson. Hay estudios y se hacen tratamientos, de hecho en Parkinson se dan suplementos de coenzima Q10, porque se ha visto que reducen los síntomas de esta enfermedad y mejoran los pacientes. En estos casos se dan dosis muy altas, estamos hablando de niveles de 1200 miligramos, niveles muy altos de coenzima Q10. Luego veremos, porque vamos a ver la dosificación, que cuando damos unos niveles altos de coenzima Q10 pueden aparecer efectos secundarios, que luego veremos. Pero bueno, para minimizar estos efectos secundarios lo que hay que hacer es dividirlo en varias tomas al día. Y así minimizamos los efectos secundarios de la coenzima Q10. 16º beneficio. Hay un problema con el tratamiento del colesterol. Los fármacos que se utilizan para el colesterol se llaman estatinas. Bien. Pues bien, un efecto secundario de estos fármacos es producción de miopatías. Producen dolor muscular y debilidad muscular. Entonces, la coenzima Q10 es un buen tratamiento para reducir estas miopatías, estos efectos secundarios sobre los músculos que tienen estos fármacos. Un suplemento de coenzima Q10 que va a reducir las miopatías y además va a bajar el colesterol malo. Otro beneficio más, el 17, tratamiento de migrañas. Hay estudios sobre esto y de hecho se están tratando las migrañas, entre otras cosas, con coenzima Q10, porque disminuye la frecuencia de las migrañas. Pero es que además los estudios dicen que en tratamientos de 3 meses se reduce en un 50% la frecuencia, la producción de migrañas. Es una cifra bastante alta. Es muy importante el tratamiento con coenzima Q10 en este tipo de enfermedades. Bien, otro beneficio más, el 18. Rendimiento físico, rendimiento muscular. Es evidente. Hemos dicho que todas las células del cuerpo necesitan esta coenzima Q10, entre otras cosas, para producir energía. Y la energía se almacena en forma de ATP, ya lo hemos dicho, esta molécula, que es la fuente de energía. Bien, pues unos niveles adecuados de coenzima Q10 van a hacer que este músculo trabaje mejor, no solo porque se va a producir energía y va a tener energía suficiente el músculo, sino porque la coenzima Q10 cuida a los tejidos, cuida a las células musculares, y las va a mantener en forma. Otro beneficio más, el 19, lo hemos comentado al hablar del corazón, pero es un suplemento muy importante para tratar la hipertensión arterial, no solo en enfermedades, como hemos dicho, de insuficiencia cardíaca congestiva, por ejemplo, sino para tratamientos de hipertensión arterial. Se ha visto en estudios que controla bien la tensión arterial. Puede ser una ayuda para los hipertensos. De hecho, es una ayuda para los hipertensos. Último beneficio, el 20. Este os va a sorprender, pero es verdad, hay varios estudios que lo demuestran. Se está tratando con coenzima Q10 enfermedades periodontales, conserva nuestras encías, entre otras cosas por su efecto potente antioxidante y por su efecto antiinflamatorio. Cuida nuestras encías. De hecho, ya os digo que hay estudios y se está tratando con suplementos de coenzima Q10 cuando hay problemas de encías, problemas crónicos de encías. Bien, vamos a hablar de la dosificación, vamos a hablar de la dosis. La dosificación es muy diferente
dependiendo de lo que necesitemos. Si estamos tratando una enfermedad, por ejemplo en Parkinson serán dosis muy altas, o solo lo queremos como suplemento en adultos sin patologías, por ejemplo. Entonces, bien, vamos a verlo paso a paso, vamos a ver en cada caso cuáles son las dosis adecuadas. Bien, las necesidades son mayores de lo que obtenemos de la ingesta diaria. Ya sabemos que la sintetizamos en el cuerpo también, pero bueno, a partir de ciertas edades se queda corta. Para que os hagáis una idea, en la ingesta diaria de alimentos podemos obtener unos 10 miligramos diarios de coenzima Q10. Entonces, a partir de cierta edad, esto se queda corto. Entonces, ¿qué suplementos tenemos que tomar de coenzima Q10? ¿Qué dosis? Pues andan sobre los 30 y los 60 miligramos al día. Con esto sería suficiente, con este suplemento. Encontraréis que los suplementos andan por los 100 miligramos. Vale, suficiente. Sería suficiente con un poco menos, ¿no? Pero bueno, es verdad que casi todos los suplementos tienen unos 100 miligramos, ¿vale? A partir de los 100 miligramos, si hay suplementos que tienen más dosis, yo sí que recomendaría dividirlo en varias tomas, porque si tomamos tantos miligramos a la vez, más de 100 miligramos a la vez, sí que nos puede producir alguna molestia digestiva y cosas así, ¿no? Entonces sería mejor dividirlo, ¿vale? Bien, otra cosa muy diferente es cuando estemos tratando enfermedades. Pues en enfermedades, salvo algunos casos, andan entre los 100 y 300 miligramos al día, ¿vale? En estos casos lo que se hace es dividirlo en varias tomas para que no produzcan efectos secundarios. Luego veremos los efectos secundarios. Por ejemplo, en enfermedades como Parkinson se están dando incluso 1200 miligramos al día, porque se han visto muchísimos beneficios sobre esta enfermedad. Y en la enfermedad de Huntington también, que también es neurodegenerativa. En cardiopatías, por ejemplo, suficiente con entre 100 y 200 miligramos, 300 miligramos máximo, suficiente con eso al día. En cánceres, en cáncer de mama, se está utilizando en cáncer de mama también. Esto anda entre los 90 miligramos y 390, 400 miligramos al día. Aquí, ya repito, que se dividiría en varias tomas para minimizar los efectos secundarios. Y por ejemplo, lo que hemos dicho antes, en enfermedades periodontales, pues se dan 25 miligramos 2 veces al día, 2, incluso 3 veces al día. Suficiente con esas cantidades. ¿Se pueden dar suplementos de coenzima Q10 en niños? Sí, sí se pueden dar. Siempre recomiendo que haya un control médico y las dosis vienen a ser unos 2 miligramos por kilo de peso al día. Pero, repito, hay que hacer un control médico. Bien, algo importante. La coenzima Q10 es liposoluble. Eso quiere decir que cuando toméis un suplemento, de hecho los suplementos vienen disueltos en sustancias lipídicas, en grasas. ¿Por qué? Porque se absorbe mejor así. Pero bueno, cuando toméis un suplemento de coenzima Q10, que sea con alimentos grasos, porque se va a absorber mucho mejor. Muy bien, ahora vamos a ver qué alimentos tienen coenzima Q10, o qué alimentos hacen que produzcamos más coenzima Q10. Bien, no solo las carnes y los pescados, sino también hay vegetales que tienen coenzima Q10. Es verdad que las mayores dosis son en carnes y en pescados, mucho más que en vegetales, pero los vegetales tienen muchas propiedades, tienen vitaminas, tienen minerales y también coenzima Q10, y son necesarios tomarlos. Ahora daré algunas concentraciones. Bien, empezamos por pescados, pescados azules. Concretamente, pescados como el salmón tienen mucha concentración. Arenques, los arenques tienen mucha concentración de coenzima Q10. Sardinas frescas, ojo, estamos hablando de pescado fresco. Sardinas frescas, boquerones frescos, caballa también. Pero es que el salmón además es que tiene yodo, tiene potasio,
Tiene fósforo, tiene vitamina B6, tiene vitamina B12, tiene niacina, tiene tiamina, tiene vitamina D, tiene vitamina E. Por eso digo que el salmón, aparte de la coenzima Q10, es que tiene muchas cosas. Pero bien, vamos a hablar de concentraciones. Por ejemplo, en los arenques, que están muy concentrados en coenzima Q10. Por ejemplo, 85 gramos de arenques tienen 2,3 miligramos de coenzima Q10. Estos son concentraciones muy altas, muy altas. Empezamos a hablar de carnes, por ejemplo la carne de pollo. Bien, está concentrada en coenzima Q10. A veces, hablo de la carne de pollo, aunque las carnes rojas están más concentradas, luego lo veremos. Hablo de la carne de pollo porque a veces abusamos demasiado de las carnes rojas. Hay que comer carnes rojas, porque es una fuente de hierro, es una fuente de coenzima Q10, es una fuente de muchas cosas, pero sin abusar. Por eso, entre medias, podemos tomar carne de pollo, por ejemplo. Las concentraciones de carne de pollo, estamos hablando de que en 85 gramos de carne de pollo hay 1,4 miligramos de coenzima Q10. Muy buena concentración. Tercer alimento, frutos secos. Cacahuetes, sobre todo, los más concentrados. Los que más concentración tienen son los cacahuetes. También nueces, también pistachos, también el sésamo. Hay más frutos secos, pero los más concentrados son los cacahuetes. Aparte de todo esto, la concentración de coenzima Q10, los cacahuetes tienen mucho resveratrol, este potente antioxidante, así que tiene efecto doble como antioxidante. La coenzima Q10 y el resveratrol. Concentraciones en cacahuete. Por ejemplo, en 28 gramos de alimento tiene una concentración de 0,8 miligramos de coenzima Q10. Es una concentración bastante alta. Así que, alimento a tener en cuenta. Ojo, si lo podéis encontrar tostado, nada más, que no sea frito, porque ya tiene grasas no interesantes, mejor que mejor. Cuarto alimento, brócoli. Brócoli, ojo, que sea fresco, importante, que sea fresco. Las verduras y las hortalizas enlatadas pierden las propiedades y prácticamente no tienen nada de concentración de coenzima Q10. Y que esté lo menos procesado posible, lo menos cocinado posible para que las concentraciones de coenzima Q10 sean altas. Y, en concreto, ya digo, brócoli, muy concentrado. Quinto alimento, espinacas. Las espinacas lo que hacen es ayudar a la producción de coenzima Q10 por nuestro organismo. Y ya sabemos que tienen también mucho hierro, tienen vitamina C y tienen fibra, muy importante. Sexto alimento, el tofu. El tofu es una fuente de proteínas vegetales. Se produce a partir de la soja. Pues bien, está muy concentrado en coenzima Q10, mucho. Pero es que también tiene unas altas concentraciones de calcio y tiene unas altas concentraciones de las vitaminas del grupo B, tan necesarias para nuestro sistema nervioso. Bien, siguiente alimento, carnes rojas. Y sobre todo la carne de ternera. Estamos hablando de que en 85 gramos de alimento andan sobre los 2,6 miligramos de coenzima Q10, de lo más alto, de las concentraciones más altas de coenzima Q10, las carnes rojas, y en concreto la de ternera. Otros alimentos, si dijimos que en las vísceras, en el corazón, en el hígado, en las vísceras en concreto, está la coenzima Q10 muy alta, pues evidentemente las vísceras de animales es un alimento que tiene mucha concentración de coenzima Q10. Estos alimentos no conviene abusar de ellos, pero de vez en cuando puede ser algo a tener en cuenta. Huevos también es un alimento que tiene mucha concentración de coenzima Q10. Los mariscos también, muy a tener en cuenta por la concentración de coenzima Q10. Cereales integrales, por ejemplo, germen de trigo, también tiene concentraciones altas de coenzima Q10. La zanahoria, el pimiento, el tomate, muy buenos en concentraciones de coenzima Q10. El tomate, aparte de esto, tiene licopenos muy útiles en la hiperplasia benigna de próstata, por ejemplo. El aguacate
muy a tener en cuenta. El aguacate es un superalimento. Pues bien, tiene omega 3, tiene muchas propiedades. Pues bien, también tiene altas concentraciones de coenzima Q10. Legumbres. Las legumbres también tienen concentraciones altas de coenzima Q10. ¿Qué legumbres? Sobre todo las lentejas. También los frijoles tienen altas concentraciones, pero sobre todo las lentejas. Frutas. Frutas. ¿Qué frutas están concentradas en coenzima Q10? Naranjas y fresas. Bien, vamos a hablar de efectos secundarios. ¿Es segura la coenzima Q10? ¿Tiene efectos secundarios? Es bastante segura. Ya os digo que la produce nuestro cuerpo, pero cuando pasamos de ciertas dosis, en dosis altas, nos pueden producir ciertos efectos secundarios. Estamos hablando de cuando superamos, por ejemplo, 300 miligramos. Nos pueden producir efectos secundarios. Mi recomendación es que en ciertas patologías que necesitamos sobrepasar estas dosis, es que lo dividamos en varias tomas. En vez de tomar más de 100 miligramos a la vez, lo que hacemos es tomarlo en, por ejemplo, 3 veces al día. Y entonces así minimizamos todos estos efectos secundarios. ¿Qué efectos secundarios? Bien, digestivos, por ejemplo, dolor en la parte alta del abdomen, diarreas, náuseas y vómitos, por ejemplo, pérdida de apetito también. También tenemos dolores de cabeza, son frecuentes con la dosis, estamos hablando de dosis muy altas, insomnio, cansancio, erupciones cutáneas y cierto picazón en la piel. Y también se ha visto cierta irritabilidad, cierta agitación. Os digo un dato, en embarazadas y en lactantes no conviene tomar coenzima Q10. No se tienen estudios suficientes sobre los efectos secundarios que puedan tener, así que lo mejor es no tomarlo en embarazadas y en lactantes. Bien, ¿existen interacciones con fármacos? Ya digo que la coenzima Q10 es muy segura y hay poca interacción con fármacos, pero sí que existen. Por ejemplo, vamos a citar las interacciones con anticoagulantes, por ejemplo, warfarina. Cuando hay tratamientos con anticoagulantes no conviene tomar suplementos de coenzima Q10, porque esto va a hacer que disminuya el efecto de estos fármacos. Y esto va a provocar la formación de coágulos o la formación de trombos, bastante peligroso. Así que suprimir estos suplementos de coenzima Q10 en estos pacientes. Os repito lo de siempre. Cualquier duda que tengáis, cualquier medicamento, me lo decís en comentarios y yo os lo resuelvo. No os aventuréis a tomar cualquier suplemento sin saber, ¿vale? Bien, como conclusión, la coenzima Q10 es algo que sintetizamos en nuestro cuerpo. Es algo que necesitamos, pero que con la edad va disminuyendo esta síntesis. Entonces necesitamos tener ciertos suplementos. Produce energía. Es fundamental para producir energía. Esto va a hacer que aumente nuestro rendimiento muscular. Es fundamental para la salud de nuestro corazón. Es un potente antioxidante. Funciona como antienvejecimiento. Ya hemos dicho, tratamientos con cremas, en mascarillas. Es útil en muchas enfermedades, en enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo en Parkinson, en Huntington. Es útil en enfermedades cardíacas. Y algo que no se sabía mucho, es útil en enfermedades periodontales. Cuida nuestras encías. Fundamental un suplemento de coenzima Q10, puesto que a partir de ciertas edades esta coenzima disminuye en nuestro cuerpo. Nos va a dar mucha energía, va a cuidar nuestro corazón, nuestro músculo va a funcionar mejor. Y en personas mayores es muy útil por la falta de energía que tienen y que se ha visto que los niveles son muy bajos. Así que es bueno tomar un suplemento de coenzima Q10. Vamos a dejarlo aquí, darle un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros y darle a la campanita porque YouTube os va a mandar notificaciones de todos los vídeos que vayamos sacando. Si podéis compartir en vuestras redes sociales todos estos vídeos me vais a ayudar bastante y a mucha gente también. Muchísimas gracias por escucharme y adiós.